Muy buenas noches, amada iglesia, Cristiana Cuadrangular, Villalinda, y todos los hermanos que en esta hora se están conectando para recibir en esta noche una palabra de parte de Dios, una porción de la Escritura en cada uno de sus corazones, no solamente para escuchar, sino para poner en obra cada una de las cosas que Dios habla a nosotros. Ahí donde estás, si todavía no estás listo, busca el mejor lugar para poder escuchar la palabra, donde no tengas distracciones, donde puedas enfocarte realmente en lo que esta noche el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Darle gracias a Dios primeramente por la vida, por darnos la oportunidad de poder buscar y tener esa oportunidad de su presencia y de tener la oportunidad sobre todo de poder tener su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahí donde usted está, le invito, vamos a orar al Señor, vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios, vamos a hablarle directamente al Padre para que sea Él tomando el control de cada cosa que se haga esta noche, que se diga, que sea Él controlándolo todo. Padre eterno, Señor, tú eres bueno, Dios, tú eres maravilloso, Jesús, y en esta noche venimos a adorarte, Señor, venimos a decirte, Señor, que te amamos, Señor, que te exaltamos, Señor, que eres lo más hermoso, Dios, para nuestra vida, Señor, que no hay un Dios como tú, Padre Santo, que queremos exaltarte en todo instante y en cada momento, Señor, que en esta noche no sea igual que todas, Señor, que cada noche, cada día sea un día especial porque tú estás con nosotros, Señor. Señor, ven, muévete en cada uno de nosotros, Señor, que el fluir de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros en esta noche. Y ahí donde tú estás, dispón tu corazón para adorar al Señor, para decirle, Señor, aunque haya hecho tantas cosas de las cuales hoy digo, realmente estoy arrepentido, Señor, y no entiendo tan grande amor tuyo para seguir ahí conmigo, Señor. Te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Cristo Jesús. Te adoramos, poderoso Rey, porque eres bueno, porque eres santo, porque eres dueño de todos nosotros, Señor. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Dile dónde estás, tu amor es sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural.
que traspasó tu cuerpo. Tú pensabas en mí, dile dónde estás, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Así es, Señor, cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo y es amplio, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo el amor de Dios, es algo sobrenatural, es algo que va por encima de lo que nuestra mente, lo que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro cuerpo ha podido sentir, vivir y ver en este mundo. El amor de Dios sobrepasa todas las cosas humanas. Cada día el Señor muestra su amor cuando tú abres tus ojos, cuando tú ves a tus hijos, cuando ves a tu esposo, cuando ves a tu esposa, cuando ves a tu padre, a tu madre, a tus hermanas. En ese instante ves el amor de Dios. Cuando tú mismo te ves al espejo y ves que estás vivo, que sigues adelante, que el Señor no te ha soltado y que su presencia ha estado contigo día a día. Ese es el mayor amor del Señor que podemos ver a través de su cruz. Por ti, por mí, por haber muerto y resucitado para destruir aquel que creía que estaba sobre nosotros, aquel que creía que éramos esclavos de Él. El Señor nos ha libertado del enemigo. Y en esta noche el Señor día a día habla a nuestros corazones. Igualmente lo hace conmigo siempre. Dios pone temas en nuestros corazones, en nuestras vidas, a raíz de experiencias, de vivencias, de pruebas, de instantes, incluso de momentos duros. El Señor está ahí, hablando, enseñando. Amén. Ahí donde usted está, le invito, iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo, que vaya, o si tiene ahí su Biblia, busque en la palabra Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18. Y el título de esta noche es: enfócate, no te distraigas. Antes de iniciar la lectura, sé que muchas veces nos ha pasado de pronto las personas que están laborando, que tienen diferentes labores o diferentes cosas en la empresa, en el lugar donde se mueven, que es donde usted, primero que todo, digamos, hay un proyecto, hay un informe, hay algo en especial que usted debe hacer, ¿cierto? Y cuando usted tiene eso primero que debe realizarse, enfocar que al finalizar el día usted debe hacerlo. O sea que debió haber terminado con ese informe o con ese trabajo que debería realizar. Pero muchas veces en ese transcurso de ese trabajo, de ese informe, de pronto de ese proyecto, ocurren cosas en el día, ¿cierto? Que se atraviesan y muchas veces intentan distraer o desenfocar de lo principal a lo cual estamos nosotros poniendo toda nuestra atención. Es así muchas veces como pasa a nosotros como cristianos. Tenemos un enfoque, tenemos un llamado,
tenemos un propósito de Dios en nuestras vidas. Y aparecen circunstancias que muchas veces pueden ser para probar si estoy enfocado en lo que Dios ha puesto en mi vida, o muchas veces son trabas o baches que el enemigo coloca para ver si me desenfoco y me distraigo del propósito y el camino que Dios me ha trazado. En Mateo 4:18 podemos ver que aquí estaba Jesús, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El versículo 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces, primero que todo podemos ver a Jesucristo en este plano, en esta escena, Jesús, que le llama la atención dos personas, dos pescadores. Y lo que les dice el Señor es, venid, en el versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y la reacción de ellos es que dejan al instante las redes y les siguen. Aquí podemos ver tres cosas. Primero, el llamado que hace Jesucristo, ¿sí? Lo segundo, el lenguaje que usó Jesucristo con estas personas. Estas personas eran pescadores. Y la manera como Él le dio a entender lo que iban a hacer, aparte de haber dado un llamado, dio un propósito. Y ese propósito era de vida eterna. En este caso, un propósito de pescador de hombres, es decir, de predicar la palabra, de buscar almas para llevarlas a los pies de Cristo. Entonces, al ver estos hombres, primeramente ese llamado y ese propósito en el lenguaje de ellos, que iban a ser ya no pescadores de lo que hacían normalmente, sino pescadores de hombres, no lo pensaron, sino que dice ahí, al instante ellos soltaron las redes y les siguieron. Si nosotros trasladamos esta circunstancia o esta escena a lo que pasó en nuestra vida, podemos decir que el llamado que hizo Dios a nuestro corazón fue parecido, o tuvo diferentes circunstancias, ocurrieron diferentes cosas para que ese llamado se manifestara. En el instante que Dios te llamó, inmediatamente Dios nos va a mostrar el propósito de Él en nuestra vida. Y esa, no sé si en ese instante realmente primero entendió el propósito, como estos hombres entendieron y de una vez dejaron sus cosas y le siguieron, o se quedó pensando esa vez, ¿será que le sigo? ¿Será que mejor hablo con mis papás? ¿Será que hablo con mi esposo? ¿O hago ciertas cosas primero antes de tomar la decisión de seguirlo? En mi oportunidad, cuando Dios llegó a mi vida, puedo decir que no era la mejor circunstancia, pero de cierta manera cuando Dios habló a mi corazón y entendí el propósito de Él para mi vida, entendí que no debía pensarlo, sino dejar de inmediato seguir el camino con Él. Entonces, en esta noche, primero, Dios ha llegado a nuestra vida y ha hecho un llamado. Ha dado y ha determinado un propósito para ti y para mí. Es ahí donde nosotros nos hemos enfocado desde el inicio con Dios. Entonces, sé que caminar con el Señor no es el camino de pronto más sencillo,
Sé que para muchos, y en ese instante le digo, desde el día que usted se convirtió hasta el día de hoy, usted puede decirme que ha sido fácil su caminar, ha sido sencillo seguir a Jesús. Y sé que la gran mayoría me va a decir que no ha sido fácil. Amén. Y en el instante que Jesús les llamó ahí a estos pescadores, no les dijo, síganme, tranquilos que el camino es fácil. Y así muchas veces lo hizo Dios con nosotros. Él nos dio un propósito, primero nos dio un llamado, nos dio un propósito, y estamos caminando para ver el cumplimiento de ese propósito en nuestra vida. Entonces, cuando hay un propósito, van a haber muchas cosas que van a querer zarandear, o van a querer dañar, o van a querer tumbar, mover, remover lo que hay en esa persona. Y está en nosotros si permitimos que sea así o si seguimos adelante. Así que me acompañan ahí donde están. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Y dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Entonces, vemos aquí primero nuevamente a Jesús, pero esta vez diciéndole a Pedro que el enemigo había pedido no solo a él, sino a sus discípulos para zarandearlos. Y es tan perfecto Dios que no solamente lo advirtió, sino que también le dijo que él estaba orando, él estaba rogando para que la fe de Pedro, es decir, él no estaba rogando para que no fuera zarandeado, sino que él estaba rogando para que la fe de Pedro no decayera, no falte, dice acá. Entonces, vemos que en ese transcurrir, en ese enfoque primero de lo que hemos visto en el instante que Dios nos llamó, va a haber incluso momentos donde el enemigo va a querer zarandearnos, va a querer que tropecemos, va a querer que dejemos de mirar hacia ese punto que Dios ha querido que observemos siempre, y que a pesar de todas las dificultades no dejemos de mirar hacia allá. Entonces aquí Jesús advierte a Pedro, pero no solo le advierte y ruega para que no falte su fe, sino que también que a raíz de lo que iba a ocurrir, ya Jesús lo sabía, él fuera también a confirmar a sus hermanos, a los discípulos que también iban a ser zarandeados. Entonces aquí es cuando se ve nosotros, digo nosotros porque me ha pasado, el versículo 33, que él le dice como que no, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, como que me entrego, o sea, estoy entregadísimo a ti, y no es verdad que de pronto te voy a negar. No, Señor, sigo adelante e incluso hasta la muerte iré contigo. Y ahí es cuando el Señor dice: espérame, Pedro, no creas que vas a ir hasta la muerte. Versículo 34, él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces el Señor ya había mostrado, determinado lo que él iba a hacer. Entonces aquí
aquí sé que más de uno, de pronto no sé si se identifique con la vida de Pedro, pero Pedro era un hombre que no pensaba para hablar, pienso yo, que era muy arrebatado en sus acciones y en las cosas que hacía. No estoy diciendo que en el instante que él decidió seguirle era un arrebato, porque realmente él lo sentía en su corazón y había sentido ese llamado. Pero en ese instante que él dice que va a seguir a Jesús hasta la muerte, ya Dios sabía que aunque el corazón en ese instante de Pedro de pronto anhelaba estar con el Señor siempre, Jesús sabía que la humanidad de Pedro iba a hacer que decepcionara o que fallara delante del Señor. Entonces ahí es donde podemos ver la parte del versículo 22, el capítulo 22, el versículo 54, donde dice lo siguiente: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Aquí ya habían tomado a Jesús. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque él es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pues ya se había cumplido lo que Jesús había hablado a Pedro, que había negado, antes de que cantara el gallo, había negado a Jesús 3 veces. Dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Yo me imagino esa escena, que el Señor mira a Pedro después de Pedro haberle negado, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En el instante que Jesús le habló a Pedro de lo que iba a hacer, Pedro no era consciente de eso. Él estaba de pronto encantado, enamorado, anhelando al Señor. Pero en ese instante estaba bajo presión. Estaba viendo que su maestro iba a ser dañado, iba a ser lastimado, iba a ser crucificado. Y al ver esto, sentiría que si él revelaba que él también hacía parte de los que le seguían, también él sería lastimado. Aún él habiendo dicho: no, Señor, te seguiré hasta la muerte, en ese instante olvidó aquella palabra que le dijo a Jesús, porque ahí estaba la humanidad de Pedro a flote. El miedo a ser dañado, el miedo a que alguien hiriera su cuerpo, el miedo incluso de perder su vida. Y en ese instante, cuando dice que Pedro lloró amargamente, me imagino y recuerdo de pronto infinidad de momentos donde de pronto nosotros como cristianos le hemos fallado a Dios, donde Él incluso, hay momentos donde estamos en plena adoración, donde decimos: Señor, te seguiré, Señor, te amo profundamente, Señor, nadie va a quitar eso que tú me has entregado, etc. Pero se presenta una dificultad y olvidamos esas palabras que hablamos al Señor. Olvidamos lo que Dios desde el inicio puso en nuestro corazón y en nuestra mente, que fue el enfoque y el propósito en nuestras vidas. Entonces, al ver que en ese instante Pedro había fallado delante de Dios, vi que en muchas ocasiones, aunque hayamos tenido la oportunidad o hayamos desobedecido en algún momento
o si ahí donde estás tú estás apartado del Evangelio por alguna u otra circunstancia, es la oportunidad en ese instante de que veas el poder de Dios y el amor de Dios, de que no te va a rechazar, sino que Él te está llamando en esta hora con hilos de amor para que vuelvas al enfoque primero que Dios determinó el día que te llamó. Y es así como pasamos a Juan capítulo 21, ya después de que Jesús había sido crucificado y ya resucitado. En el versículo 15, Juan capítulo 21, versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aunque Pedro se equivocó, aunque Pedro falló al haber negado a Jesús, Jesús se acerca con todo el amor y le confronta y le da a entender que él le falló, pero aún así le da a entender y le dice: no te desenfoques, sigue adelante, levántate y pastorea mis ovejas. Es eso lo que el Señor en esta noche quiere decirnos a nosotros. Y en ese instante, si hay alguna persona que está débil en la fe, o que si se ha sentido de pronto triste, o ha sentido que a raíz de esta circunstancia mundial, todo lo que tenía pensado hacer en las manos de Dios, o todo el ministerio que había visto, que había surgido a través de él, o que había hecho Dios usándole, piensa que ha parado. Hoy el Señor te quiere decir, y me lo ha dicho a mí también personalmente: no ha parado, no ha frenado, seguimos adelante. Y el Señor esta noche te quiere decir: enfócate y levántate. Si me fallaste, llegó el momento de limpiarte, llegó el momento de que tú reconozcas: Señor, te fallé. Pero que sigas adelante no quiere decir que ay, estás triste, ay, me falló este muchacho, esta chica me falló, pobrecita, le voy a dar 2 años de descanso para que esté ahí esperando a ver cuándo ella quiere volver a levantarse. No, el Señor en esta noche quiere decirte: te amo, y en este instante también quiere decirte: no te frenes, continúa. Y ese enfoque primero que Dios te dio, sigue adelante en ese camino. Que aunque Satanás haya venido a zarandearte, aunque de pronto la circunstancia, la tribulación, la prueba que has tenido que pasar este año o el año pasado, en estos años, no ha sido fácil, el Señor en esta noche quiere decirte que si estás con Él, que si dejas que Dios lleve tu vida, sin importar las circunstancias, Él te va a levantar. Entonces, iglesia, ahí donde estás, si tú crees que Dios se puede levantar, que Dios puede proyectar ese ministerio grande que tienes en las manos de Dios, es el momento que digas: Señor, quiero que tú lo sigas llevando adelante, Señor, porque en las fuerzas de nosotros muchas veces los caminos se hacen más difíciles, porque hacer las cosas por nuestra convicción, o por nuestro razonamiento, o por mi sabiduría, o porque yo creería que si hago las cosas así, sí van a surgir. En esta noche
Dios es el que toma el control de tu vida y que te retoma a levantarte, así como lo hizo con Pedro, que aunque le falló, quiso decirle: listo, sí, 3 veces me negaste, pero no te desenfoques de lo que ya en el instante te dije cuando te llamé, que fue que serías pescador de hombres, y que le dijo: pastorea mis ovejas. Levántate ahí donde estás. Y seguimos adelante, y ya vemos ya ese hombre creyendo, y siguió Pedro en el camino que Dios le había determinado, a pesar de que había fallado. Y lo podemos ver en Hechos. Podemos ver en Hechos que Pedro había sido lleno ya del Espíritu Santo con gran magnitud, que su primer discurso, ese está en capítulo 3, versículo 11, el primer discurso de Pedro, o sea, fue tan impresionante que 3,000 personas creyeron y recibieron al Señor. Y se cumple en ese instante lo que Jesucristo habla a su vida, de que sería un pescador de hombres. Entonces, viendo la vida de Pedro, viendo que era una persona muy, de pronto, una personalidad muy particular, de que siempre el Señor hizo esto de caminar por las aguas, entonces yo también quiero hacerlo, porque, o sea, tantas cosas que él se arriesgaba y que hacía. Entonces, cuando vemos, después de todo, de haber recibido el Espíritu Santo en su vida, cómo Dios le usó, vemos que si tú te enfocas, si a pesar de las circunstancias tú no te sales del camino y sigues adelante, vas a poder ver las cosas grandes, no solo que Dios va a hacer en tu vida, sino que Dios va a traer muchas personas a través del ministerio de cada uno de nosotros, de todos los servidores, líderes, de los pastores del Portal de los Ángeles, de los pastores de Villalinda. O sea, yo recuerdo en el instante que yo llegué a la iglesia por primera vez, y veo ahora las cosas y veo: Dios es tan bueno. Nunca pensé que iba a ver ya al pastor Raúl, y eso me llena de mucha alegría. Y sé que ver otros líderes adelante y otros que de pronto se sienten mal, que se sienten que han menguado, porque de pronto han recibido mucho ataque, o porque las circunstancias han sido tan fuertes que han sido duro caminar. Pero el Señor me ha hablado tan claramente y me ha dicho que no mire mi situación, que no mire mi debilidad de pronto en ese instante, sino que lo mire a Él, porque me fortalezco cuando Él está conmigo, porque he tenido momentos donde incluso me he sentido físicamente sola, pero el Señor me ha hecho espiritualmente sentir tan llena y tan acompañada. Entonces, en este instante, si tú como líder o como servidor, o si en este instante es la primera vez que tú te acercas y visualizas un culto, decirte, invitarte en esta noche, que te enfoques en Jesús, que le des la oportunidad a Jesús de entrar a tu corazón, de que si Jesús ya entró a tu vida, permanezca ese camino a llegar a esa meta, como lo dice Filipenses 3:14: prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguimos a la meta, iglesia. Todo lo que está ocurriendo no es un obstáculo, no es un límite para Dios, porque sabemos Dios no tiene límites. Dios es grande, Dios es maravilloso, pero también he entendido que de cierta manera ha querido que la iglesia empiece a entender la importancia de vivir siempre para honrar a Dios por fe,
creerle a Dios. Sé que más de uno en esta cuarentena hemos recibido bendición, provisión sobrenatural de Dios, y creo que mucho más de que cuando estábamos normal, viviendo y caminando y haciendo. Dios es tan maravilloso, iglesia, y donde usted está, si lo creen o si no lo creen en ese instante, denle la oportunidad a Dios de hablar a su corazón en este momento. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de cosas grandes. Sé que tiene proyectos para más de uno. Sé que esta cuarentena Dios ha abierto ideas para muchos ministerios, y que no es momento de frenarnos, sino de avanzar y de ver cómo podemos, de la mano de Dios, sacar a flote todas esas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón para desarrollar a favor del pueblo de Cristo. Entonces, iglesia, en esta noche es una noche especial, como lo es cada día que Dios nos permite poder despertarnos. Que aunque en muchas oportunidades de pronto usted haya tenido tantas ocupaciones, que de pronto haya olvidado en cierta manera el buscar en ese instante a Dios, yo le digo, el Señor nunca se ha olvidado de ti y de mí. Aunque tú tengas 1000 trabajos, 1000 estudios, 1000 circunstancias, siempre has estado en el pensamiento de Dios. Y pienso que en esta noche así debe ser. El enfoque es la mirada a Jesús. Nuestro enfoque o nuestro punto fijo es Jesús, en la cruz. El recordar quién eras antes de llegar y ver quién eres ahora con Jesús. Dale ahí donde estás, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que es un Dios maravilloso, que es un Dios de milagros, que Él sigue hablando y que sigue obrando en cada vida. Ahí donde estás, hermano, con la persona que estás ahí sentado, tómala de la mano y en esa noche dile: Señor, aquí estoy, aquí está mi familia, aquí está todo lo que soy, Señor, y te queremos adorar. Queremos entregar nuestra vida a ti, Señor. Queremos exaltarte. Queremos decirte, Señor, que tú eres bueno, Señor, que tú eres maravilloso, Jesús. Ahí donde estás, adórale. Así es, Señor. Ven y muévete, Espíritu Santo, no solo aquí, sino en cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor. Sé que tú estás orando, Señor. Queremos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás orando en mí, te adoraré, te adoraré. Dile: Señor, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta tus manos y dile: Señor, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile con todo el ser: aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dile: milagroso, Señor,
sigues trabajando, sigues obrando, sigues hablando a cada corazón, Señor. Así es, Señor. Aunque no podamos ver, sé que estás obrando. Siempre y en cada instante estás obrando, Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos y declara en esta noche: sé que estás obrando, Señor. Aunque no pueda ver, Señor, aunque no pueda ver lo que mi corazón o lo que tú ya has puesto en mi vida, que veré, Señor. Sé que estás obrando, Señor. Sé que estás tocando en ese instante el corazón de ese familiar, Señor. Sé que estás tocando, Señor, su alma. Sé que estás hablando a su vida en ese instante, Señor. Sé que algo milagroso ocurra, Señor, porque he puesto mi confianza en ti, Señor. Y sé que tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios que no defrauda, Señor. Eres un Dios de poder y autoridad. Y en esta noche dice, Señor, sabiendo, Dios, que en tus manos está la riqueza, Señor, que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. En ese instante ponemos nuestra vida económica en tus manos, Señor, sabiendo que también obrarás sobrenaturalmente, Señor, aún para nosotros poder ayudar a otras personas, Dios. Eres un Dios grande, maravilloso, de poder. Ahí donde estás, declara y profetiza sobre tu familia, que servirán y seguirán. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí donde estás, si estás con tus hijos, son el fruto de aquello que Dios va a hacer, sobre esa generación de lo que Dios está trabajando. No tengas miedo. Si has visto cosas que han turbado tu corazón, como esta enfermedad, si has tenido miedo de salir a la calle porque piensas que vas a infectarte o que va a ocurrir algo en tu vida, en ese instante declara en el nombre de Jesús la cobertura y el escudo del Señor sobre cada uno de los que están contigo, sobre tu vida. Que sea el Señor trayendo esa paz, trayendo esa sanidad. Si en ese instante estás en una cama, estás postrado, estás en un hospital, escuchando en ese instante, el Señor, así como levantó a muchos, primero debían ellos debían creer para ser sanos. Primeramente creer para ser salvo, creer para ser sano, creer que Él es el sanador por excelencia, creer que Él es el médico de todos los médicos, el mayor de todos, creer que Él es el proveedor, creer que Él da el sustento, aquella viuda, aquella persona que está sola en ese instante, si no tienes un trabajo en esa hora, declara en ese instante que Dios es el que te provee, que Él es tu sustentador, que Él es el que te lleva, que Él es el que pone y abre las puertas, que Él es el que cierra toda aquella cosa que ha venido a dañar tu vida y tu corazón. Si tú sientes o en algún instante se levantó en tu corazón sentimientos oscuros, sentimientos que no vienen de la parte de Dios, que no vienen del reino de Dios, en este instante reprenden en el nombre de Jesús todo sentimiento de muerte, todo sentimiento de rencor, de amargura, de resentimiento, de odio, de envidia, de orgullo, de altanería. En el nombre de Jesús cae en esa hora, y es el nombre de Jesús el que se levanta en ese instante, dando poder y autoridad a aquella mujer, a aquel hombre, a aquel joven, a aquella jovencita, a aquel niño, a aquella niña que ha sido llamada por Jesucristo. Entonces, darle gracias a nuestro Dios por darnos siempre la oportunidad de poder buscarle, poder acceder a su presencia. Ahí donde está, iglesia, denle gloria al Señor. Aleluya. Realmente fue para mí mucha alegría esa mañana, que en la noche del día de ayer estábamos pidiendo por un familiar, y el día de hoy
pudimos ver y pues nos dieron la noticia que salió negativo la persona por la cual estábamos orando, no pensando que tuviera esta enfermedad, pero sí de que no fuera a dar positivo. Entonces, en ese instante doy la gloria a Dios en el nombre de toda mi familia, y ahí donde usted está, sé que Dios también está haciendo un milagro en su casa, con su familia. Alguien que se enferma en ese instante, no dude solamente en ponerlo en sus oraciones, sino también en que haga parte de la iglesia de Cristo, que haga parte de la iglesia de Cristo. Entonces damos gloria al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es y será su misericordia. Recordarles, hermanos, el día sábado los jóvenes a las 6 de la tarde, ver los retos que están publicando en Facebook para que usted interactúe y pueda participar también. El día domingo a las 9 de la mañana el culto principal, el culto donde estará nuestro pastor Dairo Espinosa y la pastora Karina. También los martes de oración a las 7:30, donde usted puede poner su petición y donde Dios está mostrando a toda la iglesia sobrenaturalmente que Él está respondiendo a las oraciones. Y el día miércoles a las 7 de la noche, como la misma hora de hoy, damos gloria y nos despedimos en esta noche de ustedes. Que Dios les bendiga, les guarde y puedan tener una buena noche. Bendiciones, hermanos.